morenita, Santa Inmaculada, Virgen morenita, señora del lugar, tú gozas del... Guato! Ukakluma! Untul no hojik lektun, kaskundik apakalo! Ugatsetun, donan kunskon, hebi shukate! Paloma, tu sos el tú, con la piscina.
so tell you, Baba! No, Kukulkan! Sik Yunkan! Amukuchochik lekaba! Yete lupetik! Tupsale! But naisikawol! Utial dilalamu! Utial usat malotas kluma! Mendone! Tanmet kasut! Babel! Yete la kikele! Kakasisik kluma! Tusho kibak dunob! Satan! Rousseau, que es un pensador francés, decía que en América eran todos buenitos, que el hombre originario se conservaba en América. Esto es lo que encontró don Cristóbal Colón y los cristianos cuando llegaron a América. Una sociedad que se fundaba en la división de clases, en la esclavitud de los pueblos sometidos. La película Apocalipsis está basada en la cultura maya, una cultura que desapareció 200 o 300 años antes que llegara Colón, porque agotó sus recursos. Se terminaron comiendo entre ellos para tener proteínas, ¿no? Y esto, fíjense, por ejemplo, poneme ahí la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Ven? Uno se pregunta, ¿por qué los pueblos americanos, los pueblos de la Hispanoamérica, hay que decir, porque América no son los yanquis, es la Hispanoamérica, esa es la América grande, esa es la América de San Martín y Bolívar, ¿no? ¿Cómo puede ser que puñados de españoles, porque eran puñados, cientos, en menos de 25 años, hayan logrado cambiar, entre comillas, conquistar pueblos que tenían millones de habitantes? Porque los liberaban del yugo de estas naciones guerreras y opresoras que eran los aztecas y los incas. Todo derecho, quiero decir, pero esa es la verdad. Tanto los aztecas y los incas eran pueblos guerreros que conquistaban y exigían como sacrificios a los pueblos subyugados a los chicos menores de 15 años. Si se calcula que antes de la llegada, el año antes de la llegada de Cortés a México, en Tenochtitlán hubo más de 50.000 sacrificios humanos. Cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, que además como con el rostro de un aborigen, ¿no? Los frailes les empezaron a enseñar a la gente que no tenían que entregar sus hijos para ser asesinados al diablo que se escondía atrás de los ídolos que nosotros veíamos, porque era toda una cultura diabólica. ¿Por qué? Porque el mismo Dios había entregado a su hijo.
Pero Raúl, ¿vos estás diciendo que hay culturas que son superiores a otras? Claro. Entre los aborígenes de América también. Por ejemplo, los araucanos o mapuches tenían una cultura superior a los tehuelches. Por eso los hicieron desaparecer. Para aquel que es viejo y ha leído algún manual de geografía o de historia de Casamiquela, que tiene que ser pariente del secretario de Agronomía de la provincia de la Nación, uno podía leer toda la topografía de la Patagonia con nombres tehuelches. Hoy tienen todos nombres mapuches. Por eso, fíjense, esta es la verdad. Caichecán Rimay. Cuando nos quieren enfrentar a los pueblos originarios, es una mentira. ¿Cuáles son los pueblos originarios? Cristian, ¿tenés ahí el mapita de la llegada? Fíjense, ¿ustedes quieren pueblos originarios? Ahí los tienen, 10.000 años atrás. El otro mapita, el anterior, Cristian. ¿Ven? ¿Por dónde llegaron los pueblos? Por el estrecho de Bering, llegaron por el sur, por lo que es hoy la Tierra del Fuego, vinieron navegando desde Oceanía, ¿no? Esos son los pueblos originarios, 10.000 años atrás. 20.000 me dice acá Cristian, pero como es rosarino seguro que está exagerando, ¿no? Esos son los pueblos, si ustedes quieren, originarios. No los aztecas, los mayas, los incas, los guaraníes. Esos son pueblos técnicamente precolombinos. Precolombinos. Por eso muy bien está una de las cosas buenas que tiene este código que fue promulgado los otros días por la presidenta, es que le niega derechos territoriales a estos que se hacen llamar pueblos originarios, pero que en realidad son pueblos precolombinos, antes de la llegada de don Cristóbal Colón, que espero que pronto se erija su monumento de vuelta ahí en la costanera, que iremos los blandengues. Por eso el 12 de octubre del 1492 es el día más glorioso de América. No sé cómo se llama la fiesta antes, pero yo de chicos la llamamos la fiesta de la raza. El día de la raza. ¿Y de cuál raza? De la raza criolla. Nosotros no somos anglosajones protestantes, yanquis, que masacraron y cometieron un genocidio sobre los pueblos precolombinos de América del Norte. Porque el inglés, el sajón, el blanco, el protestante, le hacía la guerra al indio, pero mataba a su esposa y a sus hijos. Tierra arrasada. El español no hacía eso. Claro que en el descubrimiento de América por parte del mundo occidental, eso fue el descubrimiento de América por el mundo occidental, hubo una conquista. ¿Y quiénes fueron conquistados? Las potencias dominantes, que eran los aztecas y los incas. Pero ¿cómo se logró hacer eso? Liberando a los pueblos esclavos que ellos tenían sometidos. Si en las guerras contra los aztecas y los incas había 500 españoles y 50.000 aborígenes de los pueblos que habían sido esclavos de ellos. Por eso Cortés ganó en México y Pizarro en el Perú. Porque los pueblos aborígenes vieron en la llegada de estos hombres a liberadores. A esto para que le dé bien bronca a todos los de la Facultad de Periodismo y eso. Pero fundamentalmente, después del descubrimiento y la conquista, vino la gran obra, que es la evangelización. Es más, Isabel la Católica, que tiene la causa iniciada para ser santa, y yo me olvidé de traer la imagen, permitió la navegación y siguió permitiendo la navegación de Europa a América, solamente si tenía, además de la rapiña que nosotros los hombres procuramos, porque somos hombres y pecadores, y el oro, hoy fíjense lo que cuentan de, ¿cómo se llama este empresario, amigo Cristina, que tenía más cuentas en Estados Unidos? Báez. Es decir, siempre en el fondo del corazoncito todos tenemos un Báez. Los españoles también, pero el motivo fundamental fue la evangelización. Y cuando el español le hacía la guerra al azteca y al inca,
se casaba con sus mujeres, no las mataban como los yanquis. Y ahí surgió el pueblo iberoamericano o hispanoamericano, que somos nosotros, que son, alumbrame acá a los monstruos estos, ¿no? Y a estos monstruos que tengo acá. Nosotros somos, si ustedes quieren, el pueblo originario de América. ¿Y cómo nos llamamos? Criollos nos llamamos. Somos los criollos. Mezcla de sangre india, mezcla de sangre europea, mezcla de sangre negra, mezcla de sangre oriental. Así que gloria y honor a don Cristóbal Colón y a todos los héroes que abrieron un continente a la verdad de Cristo e hicieron libres a los pueblos de lo que después se llamó América. Vamos a un corte.